latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un
Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por el nuestro Dios todopoderoso, misericordioso para con cada uno de nosotros. Gracias al Señor tenemos la dicha de un programa más de Altar Familiar, así que vamos a gozarnos, vamos a disfrutarlo. No sé si sea el último programa, pero si así lo fuera, vamos a aprender a aprovechar cada instante y cada momento que Dios nos da ese privilegio de poder en esta ocasión estar conectados a esta transmisión de su programa Altar Familiar. Así que vamos a iniciar con la lectura de la palabra como estamos acostumbrados. Procura que ya estén todos ahí reunidos. El día de ayer estaba viendo un videíto de una célula que está en el Rosario y prácticamente se estaban gozando, se estaban adorando al Señor con todo su corazón, porque prácticamente estaban conectados a la transmisión, pero ellos hacían como si estar en un culto adorando a Dios, a un Dios vivo y a un Dios de poder. Creo que vale la pena aprovechar cada transmisión para que juntos adoremos y exaltemos el nombre del Señor. La lectura que hoy corresponde es Salmos capítulo 108, a la cual daremos lectura en esta hermosa tarde. Dice así la palabra del Señor, Salmos 108, espero que ya lo tengas ahí la porción de la palabra, y dice de esta manera: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecido a tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre los filisteos. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta frase que lleva por título: tu mejor consejería. Esta frase dice de esta manera: la prosperidad no se mide por las cosas que posees, sino por la manera de obtenerlas. Aun cuando pierdas algo por ser íntegro, recuerda que la ganancia está en tu carácter. Haz lo correcto siempre sin medir consecuencias y haz una buena opinión delante de Dios. Cuando no sepas qué hacer, resulta por amiga la integridad. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice de esta manera: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Palabra del Señor. Así que estamos ya listos para poder disfrutar de este tiempo y vamos a cantar. Ayer miraba ese videíto y sobre todo era Geyeli la que estaba danzando, la que estaba cantando con todo el corazón, porque realmente alabar a Dios es un privilegio, es un honor que Dios nos da para poder hacerlo con júbilo, con alabanza, con salterio y arpa al Rey de Reyes. Adoremos en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Este ha sido ahora nuestra herramienta para que desde ahí, desde nuestra casa se convierta en casa de adoración a nuestro Dios. Nuestra casa, tu casa, mi casa se ha convertido en casa de Dios y puerta hacia el cielo. Así que disfrutemos de este tiempo y adoremos a Dios juntamente con el grupo de alabanza Shekinah Rap. Adoremos a Dios. Porque tú eres bueno. Amén. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Te damos gracias. Aleluya. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Te adoramos,
adoramos, y a Señor. su nombre Gloria. gloria. Así que vamos en esta hora a alabar al Rey de Reyes con todo nuestro corazón. Aleluya. Dios, te adoramos, Amén. Señor, te adoramos. Te exaltamos, Jesús. Aleluya. Bendito eres. Vamos, sígalo. Junto a la cruz, Jesús murió. Cuán admirable perdón me dio. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Vamos, sígalo. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Aleluya. Te adoramos, Señor. Porque tú eres signo de gloria. Junto a la cruz, Jesús murió. Cuán admirable perdón me dio. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre Tus manos y gloria. adórale. Y a su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Escucha eso, iglesia. Eres hoy de hoy, Señor. en la tumba no está. Él resucitó y ya no está más. Él resucitó al tercer día, lo hizo. En la tumba no está más. Repite después de nosotros. Gloria, Gloria, gloria a Dios. gloria a Dios. Gloria, Gloria, gloria a Dios. gloria a Dios. Gloria, Gloria, gloria a Dios. gloria a Dios. Gloria, Gloria. gloria. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos, hermano, gózate. Hemos sido perdonados. Junto a la cruz, Jesús murió. Cuán admirable perdón me dio. Ya mis maldades Él perdonó. Y a su nombre Vamos. gloria. Y a A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. ¿Cuántos estamos agradecidos? Él nos ha perdonado. Aleluya.
tengo por ver. El milagro de Jesucristo en su ser. Todo el cielo entró en su vida. Aquel laberinto dio la salida. No hubo dudas ni prejuicios para entorpecer la pincelada que el maestro acabó de hacer. Solo la fe puesta en Jesús dieron a sus ojos luz. Deja que te toque Jesús, no desistas. Deja que te toque. Deja que te toque su amor, no desistas. Deja que te toque Jesús, no desistas. Deja que te toque su amor, no resistas. Si la vida te pasa sin dejar ningún color, si no puedes ver nada hacia amor, no te pinta bien, déjala bien, como dice, deja que te toque. Tócanos, Señor. Deja que te toque. Deja que te toque. Dios, ven y tócanos. Vamos. Bendito eres. Deja que te toque Jesús, no desistas. Deja que te toque su amor, no resistas. Deja que te toque Jesús, no resistas. Deja que te toque su amor, no resistas. Deja que te toque, deja que te toque su amor, no resistas. Deja que te toque, deja que te toque su amor, no resistas. Deja que te toque. ¡Aleluya! Sí, Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, Él es digno Señor. de gloria. Bendito Eres eres. tú, Dios, el único motivo, Padre, de nuestra adoración, Jesús. Dios. Ahí donde estás, levanta tu voz. Maravilloso Jesús.
necesitas, Dios. Porque siempre nos has sostenido, Dios, con cuerdas de amor, Dios. Porque nuestra vida está escondida en ti, Dios. Espíritu Santo, ven. El Espíritu de Dios sopla en nuestra vida. Este aliento de poder y autoridad. Ven, Espíritu de Dios. Sopla. Espíritu Santo. Aunque pase el tiempo, sé Tus promesas. que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Sí, Señor. Abrázanos, Jesús. Tus cuerdas de amor Vamos, hermano. cayeron sobre mí. Deja que Él te abrace, que Él te llene. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Diga al Señor, escucho el eco de tu voz, Sí, Jesús, tu voz. susurrando en mi interior. Háblanos, Tus palabras me Señor. sostendrán, tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo, En el nombre de Jesús. puedo ver con claridad. Aleluya. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tú nos sostienes, Señor. Te alabamos. Y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Una vez, es su amor. Vamos, que me levanta tus sostiene, manos y dile, tú eres el que me levantas, el que me abrazas, el que me da el paz, que me llenas de paz. me da seguridad. Vamos, iglesia, adórale. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca
pierdes el control. Y de lo que vendrá. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Dios, Nuestra vida, te Señor, está entrego mi segura. vida a ti, Padre. Está segura. Te entrego mi vida. Qué hermoso tiempo de alabanza, donde podemos disfrutar de este tiempo maravilloso, podernos acercar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de este tiempo de adoración. Así que espero que lo hayas disfrutado. Recuerda, no se trata de nosotros, se trata de lo que podemos ofrecerle al Señor a través de la alabanza. Así que estamos listos para poder estudiar la palabra del Señor. Quisiera que te tomaras 30 segundos solamente. Trata de compartir, por favor, la liga. Alguien más necesita ser bendecido por el Señor. Últimamente lo he estado mencionando, que cuando tú no te conectas, dejas a muchos en espera o tener la oportunidad de poder conectarse a esta transmisión. Creo que lo menos que podemos hacer es poder compartir la liga, y de esa manera también alguien más es bendecido por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, recordando que el mes de agosto a nivel mundial se recuerda la Biblia. Es el mes de la Biblia, así se ha llamado este mes. Así que quisiéramos tomar este tiempo, ya casi estamos terminando el mes y no queremos pasar por alto un tema tan importante que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Prácticamente es nuestro fundamento. Prácticamente esta es la palabra del Señor, de la cual nosotros tenemos que tenerla como fundamento para nuestra vida. Por eso digo, no puedo pasar por alto este mes sin recordar la importancia de lo que es las Sagradas Escrituras. Muchos dicen es que es un libro. Sí, es un libro, pero fue escrito por hombres, pero inspirado por el Señor. Por lo tanto, tiene demasiada importancia. Por muchos años, por muchos años, estuvo rompiendo el récord Guinness. Siempre ganó el primer lugar hasta que tuvieron que decidir sacarlo, sí, prácticamente de la competencia de los libros mejores, ya que este siempre se estaba llevando el primer libro, el primer lugar, porque era la palabra de Dios. No había forma de competir. Por lo tanto, fue necesario sacarlo para que de esa manera los demás libros tuvieran la oportunidad de poder competir, ya que este libro supera a todos los libros. De tal manera que en muchos lugares, juramentos importantes, como hablando de Estados Unidos, prácticamente los juramentos, cuando alguien asume la responsabilidad de la presidencia, prácticamente tiene que hacer un juramento poniendo su mano sobre la Biblia y declarando palabras donde él se compromete luchar y guiar a su país. Pero es la Biblia la que ponen prácticamente para poder hacer este juramento, ¿sí? De tal manera que también en los tribunales donde se está enjuiciando a alguien y tiene que declarar, también de la misma manera tiene que poner su mano sobre la Biblia, porque de tal manera él tiene que declarar la verdad y solamente la verdad. Y podríamos hablar de muchas cosas porque la palabra de Dios es fundamental. Si hablamos de los abogados, en la carrera de abogados también de la misma manera utilizan la Biblia. Alguien tal vez me recordará también cuando estaba en la secundaria, también usamos la Biblia porque habían frases, ¿sí?, o poemas que teníamos que revisar, como cantares, como proverbios y cosas como esas. Creo que es bien importante entender la importancia que tiene la Biblia en la vida del cristiano. No tenemos a un hombre como líder, ¿sí? Tenemos la palabra de Dios como nuestro fundamento y como la guía en la cual encontramos la vida eterna. Sí, entonces prácticamente este tema hoy se convierte en uno de los temas más importantes que podemos compartir en este su programa Altar Familiar. Así que vamos a disfrutarlo todos aprendiendo de la palabra del Señor. Y vamos a ir a segunda de Timoteo,
¿sí? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Busquemos por favor Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo a repetir y voy a aprovechar a leer desde el verso 15, que dice de esta manera: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta hermosa tarde, Señor, en la cual, Señor, ya llegamos al momento de estudiar la palabra de Dios. Nuestro espíritu, Señor, se motiva, nuestro espíritu, Señor, despierta cuando llegamos a ese punto donde va a ser alimentado, donde va a ser instruido, donde va a ser fortalecido a través de la bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, anhelamos ser instruidos a través de la palabra para poder crecer espiritualmente, para poder, Señor, disipar toda tiniebla en nuestra vida, porque tu palabra se convierte en luz y lámpara a nuestra vida. Padre eterno, por favor, Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas y permite que en esta tarde podamos, Señor, aprender de ella, ya que ese es nuestro fundamento, Señor, y nuestro mapa, Padre eterno, para poder llegar a la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a aprovechar, ya que es un tema muy largo, pero vamos a tratar de poder concluir llegando hasta el último punto. El libro de libros, por muchos años, vuelvo a repetir, rompió el récord Guinness. Quiero hablar acerca de los símbolos de la palabra de Dios, pero antes de ello, quiero que vayamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Espero que tengas ahí tu libreta y estés anotando las citas bíblicas, porque prácticamente son importantes para nuestra vida. Y dice así la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es increíble, porque este versículo debería ser la motivación para todos, para poder escudriñar, no solamente leerla. Es muy diferente leer la Biblia a escudriñarla. Y dice la palabra que aquel que la escudriña va a encontrar vida eterna. Vuelvo a repetir el verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué mejor motivación para leer la palabra de Dios que poder lograr y descubrir y obtener la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Así que de esta manera iniciamos para poder descubrir los símbolos de la palabra de Dios. Y uno de ellos es que lámpara. Ese es uno de los símbolos de la palabra de Dios, que es que lámpara. Y por lo tanto, en el Salmos capítulo 109, 105 nos habla y nos dice, la mayoría sabemos este versículo, y dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y quiero explicar rápidamente este versículo, porque en más de una ocasión lo he mencionado, que normalmente nuestra lámpara es para alumbrar hacia enfrente, pero esta lámpara que menciona en el 105 del capítulo 119 prácticamente es: lámpara es a mis pies tu palabra. Y esta lámpara está alumbrando primero que en dónde estás parado. Vuelvo a repetir el versículo 105: lámpara es a mis pies tu
tu palabra. No es lámpara a mi camino, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Primero deberías estar seguro en dónde estás parado, porque siempre he dicho, jamás Dios se atrevería a decirte avanza, continúa, si en el lugar que estás parado es el lugar equivocado. Primero necesitas asegurarte en qué camino estás. Si es el correcto, ahora sí es necesario que avances. Pero si no es el camino correcto, jamás creas que Dios te va a decir, ¿sabes qué? Échale para adelante, porque en vez de que te acerques a Dios, te has de alejar del Señor. Por eso, uno de los símbolos de la palabra de Dios es que lámpara es a mis pies tu palabra. Eso está en Salmos 119, 105. También la palabra de Dios, su símbolo es, sí, y está en Jeremías capítulo 5, versículo 14. Por ahí eso es ahora fuego. Sí, el segundo símbolo de la palabra que hoy vamos a ver, vuelvo a repetir, es fuego. Sí, Jeremías capítulo 5, versículo 14 dice de esta manera: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirás. La palabra de Dios ahora como el símbolo ¿qué? De fuego. Y prácticamente esto que es fuego, ¿qué funciona de tener en nuestras vidas? Si la Biblia es como fuego, prácticamente tengo que entender para qué me sirve el fuego: para consumir. Sí, la palabra de Dios como fuego. El fuego también, ¿qué pasa? Purifica. Por eso vuelvo a repetir, el símbolo de la palabra es ¿qué? Fuego. Y no ahora estamos hablando solamente del Espíritu Santo, sino ahora la palabra de Dios la estamos comparando como ¿qué? Como fuego. Fuego que quema, fuego que consume, fuego que purifica. La palabra de Dios, esa función también tiene ¿qué? En nuestras vidas. Y dice la palabra que fue como fuego. Mis palabras pondré en tu boca como fuego. Sí, porque esa palabra va a quemar, va prácticamente a desechar aquello que está contaminando tu vida. Tú bien y yo sabemos que el oro, cuando se saca de una mina, prácticamente se saca ¿qué? En bruto. Sí, y ese oro que viene mezclado con escoria y piedra y roca, prácticamente es necesario llevarla al horno para que ahí en ese fuego prácticamente se purifique, y de esa manera solamente pueda quedar ¿qué? El oro esencia, la pura esencia del oro, el oro refinado, el oro que ya está listo para poder ser utilizado para poder hacer una pieza o a un objeto, ¿sí? A través de ese oro, un utensilio. Entonces prácticamente, vuelvo a repetir, ya vimos que la palabra de Dios es como fuego, pero también vimos que es como lámpara, y el tercero es ahora como martillo. ¿Sí? Jeremías capítulo 23, ¿sí? Versículo 29 menciona, ¿sí? Vamos para allá a esa porción de la palabra, Jeremías capítulo 23, y ahora vamos a ver la palabra de Dios como martillo. Dice de esta manera, verso 29: no es así mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y aquí en este versículo hace referencia al fuego y al martillo. Vuelvo a repetirlo: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así que hay una garantía en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros podemos romper, pero a través de la palabra puede romper hasta el más duro corazón. No hay corazón que pueda resistir a la palabra de Dios, porque se convierte como ¿qué? Como martillo. Pastor, pero es que mi familiar es bien duro. Sigue insistiendo, sigue declarando la palabra, porque cada ocasión que tú declaras la palabra es como darle un golpe en su corazón para poder ¿qué? Ablandarlo o romper el corazón. Y así lo dice la palabra del Señor, que va a romper hasta el más duro corazón, porque la palabra de Dios es como martillo.
Y de esa manera podemos debilitar, podemos romper aún hasta el más duro corazón. Y eso se refiere ¿qué? A la palabra. La palabra como martillo. ¿Sí? Esa función. ¿Sí? La palabra como ¿qué? Como martillo. Y prácticamente podemos usarlo de muchas maneras. ¿Para qué sirve un martillo? Para golpear, para enderezar, para clavar. Hay muchas funciones. Así que prácticamente la palabra de Dios es como martillo, y es Jeremías capítulo 23, versículo 29. Vamos ahora a ver otro símbolo. Ya llevamos, este sería el cuarto. Ya vimos lámpara, ya vimos fuego, ya vimos martillo. Y ahora vamos con el cuarto, que es como espada. ¿Sí? Y eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice de esta manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Creo que me equivoqué. 4:14, si alguien me ayuda, ¿sí? Donde habla acerca de la espada. ¿Sí? No sé por qué me equivoqué. Entonces prácticamente esta palabra nos enseña que la espada es como algo que penetra hasta lo más profundo de los corazones y los tuétanos. Esa es la cita bíblica que debería yo tener acá, pero algo sucedió y ahora no aparece, ¿verdad? Entonces prácticamente voy a leer ahora Efesios capítulo 5, versículo 17. 5:17 de Efesios dice de esta manera: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Prácticamente la palabra de Dios es algo que penetra. Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas 24:32 dice de esta manera: y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y prácticamente la palabra de Dios es como, vuelvo a repetir, como espada. ¿Sí? ¿Sí es Hebreos 4:14? 12, por favor, miren pues, por eso estaba yo confundido. Gracias, Raulito, porque tú estás al pendiente siempre, te agradezco mucho. Ahora sí, versículo 12 dice de esta manera: porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? El alma. ¿Sí? Penetra hasta dónde? Hasta partir el alma. Entonces prácticamente eso es lo que provoca la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y alguien preguntó: pastor, ¿por qué de dos filos? Porque penetra o corta cuando entra y también cuando regresa. ¿Sí? Y si hay que subir, sin problema. Y si hay que bajar, también. Para donde yo quiera mover esa espada, va a lograr ¿qué? Su objetivo en la vida del ser humano. La palabra de Dios como espada. Amén. La palabra de Dios como espada. Vuelvo a repetir, penetra hasta lo más profundo de los corazones. Y sigue diciendo la palabra del Señor en ese mismo verso 12. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué no hace la Biblia? Por eso es el libro de libros. No hay libro que se le pueda comparar, porque realmente esta palabra es suficiente. Tiene prácticamente 4,000 años de historia, de Génesis a Malaquías. Sí, y del Nuevo Testamento estamos hablando ya de 2,000 años. Sí, es tan increíble porque el pastor Pedro debería estar predicando hoy en este momento, en este día, y prácticamente cada ocasión que él habla acerca de las profecías de las que hoy estamos viviendo, toma una cita bíblica y pareciera ser que apenas lo escribieron en la mañana. Porque esa palabra que tenemos nosotros sigue vigente. Sigues viendo que realmente es la realidad de lo que hoy estamos viviendo. Sí, esa es la palabra de Dios. Una palabra que abarca aproximadamente 6,000 años.
4,000 años del Antiguo Testamento y 2,000 años del Nuevo Testamento, porque esa palabra sigue vigente. Sí, y prácticamente esa es que la palabra del Señor. Vamos a irnos más rápido. Ahora vamos a ver, y prácticamente luego lo que estaremos compartiendo en otra ocasión, porque la espada fue la que utilizó para cortarle la cabeza a Goliat, David. ¿Para qué sirve también la espada? Para volarle la cabeza al diablo y el quien se atraviese. Porque es que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios también es como miel. Salmos, ahora vamos a Salmos capítulo 19. Así como la palabra puede penetrar, puede provocar, puede romper, puede golpear, también la palabra de Dios es como miel. Y dice así las Sagradas Escrituras, y voy a leerlo desde el verso 8. Dice de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Ahora escucha el verso 10. Deseables son más que el oro. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. Deseable más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Es dulce más que ¿qué? Que miel, y que la destila ¿qué? Del panal. Entonces prácticamente también la palabra de Dios viene a traer dulzura a nuestras vidas. Es un dulce que no hace daño, no da diabetes, ¿sí? Porque prácticamente la palabra de Dios trae dulzura a nuestra vida. Sí, esa es la palabra del Señor. Así como mencionaba hace ratos que es fuego, es como espada, sí, también prácticamente es como martillo, pero también la palabra de Dios es que algo dulce, algo agradable a nuestro paladar. Dios es bueno y Él siempre traerá dulzura a nuestra vida. Prácticamente mencioné que otro de los símbolos es realmente la miel que destila el panal, y eso está en Salmos capítulo 19 versículo 10. Vamos a seguir avanzando. También otro de los símbolos es la palabra de Dios es como pan, ¿sí? Juan capítulo 6 versículo 35. Vamos a leer estos dos versículos que nos hace referencia de que la palabra de Dios es como pan. Juan capítulo 6 versículo 35 dice de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Vuelvo a repetirlo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 48 también dice de esta manera: yo soy el pan de vida. Y prácticamente el pan, sí, si hablamos del pueblo judío, es un elemento fundamental en la mesa del judío. Es cierto que no es igual al que nosotros utilizamos, pero ellos utilizan el pan sin levadura para todos los alimentos. Siempre debe haber pan como una muestra de que hay alimento en su casa. Sí. Puede faltar otras cosas, pero jamás debe de faltar el pan en la mesa de un judío, porque el pan es fundamental, es uno de los alimentos fundamentales para el judío. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el pan de vida, que el que come de Él jamás tendrá hambre. Sí. Necesitamos nosotros ver la palabra de Dios como el alimento en nuestro hogar, en nuestra vida. Jamás debe hacer falta que este alimento fundamental en la vida del ser humano, que es que la palabra de Dios. Él es el pan de vida. Vamos a continuar. También uno de los símbolos es semilla.
Y podíamos hablar acerca de la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 11. No hay mejor semilla que la semilla que tiene que ver con la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 11 del libro de Lucas. Dice de esta manera: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Prácticamente cuando alguien nos predicó la palabra del Señor, el evangelio, prácticamente lo que sembró en nuestro corazón, que fue una semilla de la palabra del Señor. Esa semilla germinó y dio ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento, y ahora eres hijo del Señor. Entonces, prácticamente esta semilla, vuelvo a repetir, es el simbolismo. Cada vez que tú sales a evangelizar, lo que estás haciendo es ¿qué? Ir a depositar semillas en tierra, ¿sí? Donde nosotros queremos y anhelamos que tarde o temprano pueda dar ¿qué? Fruto. Y la parábola del sembrador prácticamente nos da una gran enseñanza de lo que realmente es ¿qué? Semilla. Vamos a continuar. También la palabra del Señor es leche. Ya llevamos varias y alguien las va contando. Una es lámpara, fuego son 2, martillos son 3. La cuarta es espada, la 5 es miel, la sexta es pan, la séptima es semilla. Ahora vamos con la octava, y es ¿qué? La leche. ¿Sí? Y prácticamente sosténela por favor para poder ir a la cita bíblica de Hebreos capítulo 5 versículo 13. Y dice así la palabra del Señor. ¿Sí? 5:13 del libro de Hebreos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Vuelvo a repetirlo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia. ¿Sí? Una persona o un cristiano que muestra un testimonio que no prácticamente revela la palabra en su vida, prácticamente la Biblia lo llama como un bebé, como un niño, y menciona que solamente usa la palabra de Dios como ¿qué? Como leche para su vida. Porque realmente no hay un versículo de la Biblia, ni un capítulo, mucho menos un libro, que se pueda poder señalar o calificar como leche. No hay ningún versículo. Más bien tiene que ver con nosotros. ¿Sí? ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Lo estás tomando como algo ligero? ¿Lo estás tomando solamente para juguetearlo? Recordemos que la leche lo toman los bebés y también lo toman los adultos. Yo he visto a muchos adultos y aún ancianos tomar leche. La diferencia es que el adulto lo toma en vaso y el bebé lo toma ¿qué? En mamila. Sí. No sé si me logras a entender ahora. No se trata de un versículo, se trata realmente qué es lo que tú estás haciendo con la palabra de Dios. ¿La estás usando como leche solamente o para ti realmente es el alimento fundamental para poder mantenerte? La palabra de Dios dice que es como ¿qué? Como carne. ¿Sí? Algo más sólido, algo más nutritivo. También nos habla la Biblia que es como vianda. ¿Sí? ¿Qué es una vianda? Es un refrigerio, es algo ligero. ¿Sí? Entonces prácticamente es importante que tú y yo podamos entender qué estás haciendo con la palabra de Dios. ¿La estás usando solamente como leche? ¿La estás usando solamente como vianda? ¿Solamente lo usas como un refrigerio, como algo ligero y ahí lo dejas una vez más? ¿O realmente es el alimento prácticamente básico para tu vida que tiene que ver con carne? Sí, si tú valoras la palabra de Dios y la ves como esa carne, ¿quién no le entra a unos taquitos de carne? Si hay leche y hay carne, ¿qué vas a escoger? Pues la carne, pastor. Hasta la pregunta es necia. Ok, entonces valóralo y aprovechalo. La palabra de Dios puede ser el alimento nutritivo para tu vida. Vamos a continuar porque el tiempo ya aquí, mi amiga me está duro y duro que ya avancemos más rápido. También el otro punto es, el otro símbolo tiene que ver con ¿qué? Con luz. Sí, y estaba por ahí batallando. Yo dije, no es lo mismo la lámpara y la luz. Y encontré Proverbios 6:23 y me dijo, Pedro, no es lo mismo.
¿Sí? Y aquí en Proverbios 6:23 claramente nos explica que es una cosa y la otra. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Y dice de esta manera: porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara. ¿Qué son los mandamientos? Es lámpara. ¿Sí? Y la enseñanza es ¿qué? Luz. Ahora tenemos dos cosas: lámpara y luz. Vuelvo a repetir el versículo. ¿Sí? Porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara. Y la enseñanza ¿qué es? Luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Ese es el verso 23 del capítulo 6 de Proverbios. Vuelvo a repetir: lámpara es ¿qué? Enseñanza. ¿Sí? Y la luz, ¿para qué sirve? Ayúdenme los que están acá. Va de nuevo. Porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara. La lámpara, la palabra de Dios, cuando prácticamente la estamos leyendo, la estamos escudriñando, es lámpara para mí. ¿Lámpara qué? A mis pies. Cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, tiene que ver ¿con quién? Contigo. Para poder guiarte, para poder instruirte, para poder obedecer a los mandamientos de la palabra del Señor. Eso es ¿qué? Lámpara. Cuando tú la estás enseñando, como lo que estamos haciendo ahora, prácticamente ahora es ¿qué? Luz. ¿Sí? Luz y lámpara. Amén. Cuando tú la lees, cuando tú las escudriñas, es ¿qué? Luz. Perdón. Vamos de nuevo, ya me hice bolas acá. Cuando tú la lees, es lámpara. Cuando tú prácticamente la estás enseñando, tiene que ver ¿con qué? Con luz. Amén. Vuelvo a repetirlo. Cuando tú la lees, es lámpara a tus pies. Cuando prácticamente la estás enseñando, tú estás ¿qué? Alumbrando. Eso es luz. ¿Qué es luz? Aquello que disipa las tinieblas. Si alguien está en tinieblas y tú le estás enseñando la palabra de Dios, entonces las tinieblas se disipan a través de ¿qué? De la luz. Entonces prácticamente, ahora ¿cuántas llevamos ya? 9. Lámpara, fuego, martillo, espada, miel, pan, semilla, leche y luz. Son 9 símbolos que tiene la palabra del Señor. Y de tal manera que a través de esos 9 símbolos, nuestra vida puede prácticamente abarcar todas las áreas y de esa manera encauzarnos a un camino que nos lleva a la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 39 lo leíamos y decíamos que prácticamente es la palabra de Dios. Cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras, encontramos en ella ¿qué? Vida eterna. 3 consejos importantes para los que estamos ahora conectados a esta transmisión. Primero, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Vamos para allá, por favor. Deuteronomio capítulo 6, 6 al 9. Y dice así las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, aquí está. Dice así la palabra del Señor desde el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero en tu vida. ¿Sí? No trates de querer enseñárselas a alguien más si no la estás viviendo. Eso dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón. Versículo 7. Y después de ello la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. ¿Sí? Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es un consejo que la palabra del Señor nos hace hoy recordar. ¿Qué es lo que tienes que hacer con la Biblia? Primero contigo, primero escudriñala, apréndela, y después de ello vas a enseñársela ¿qué? A tus hijos, y vas a hablar de ella cuando estén en casa, cuando vayan en el camino, antes de acostarse, cuando te levantes, y las atarás ¿qué? Una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y todo esto prácticamente, ¿sí? Los judíos, ellos lo hacen. Aquí hay una cajita que ellos se ponen y se la amarran, y en esa cajita traen porciones de la palabra aquí adentro.
Y cada ocasión que ellos se postran, prácticamente su frente de ellos llega al piso. Esa palabra, ese versículo está aquí en su frente, en medio de sus dos ojos. Ahí lo trae. Prácticamente las casas, prácticamente de los judíos, hay un fierrito que utilizan en las puertas de las casas, y ahí prácticamente también ponen un rollito de versículos de la Biblia. Muchos de ellos usan la bendición sacerdotal y también de la misma manera ahí lo ponen. Y prácticamente dice la palabra que también en tus paredes y en tus columnas, ellos han entendido que ellos no pueden tener otra cosa sin antes tener que las sagradas escrituras ahí puestas en su casa. Es un consejo sabio, es un consejo de parte de la palabra de Dios que tú y yo tenemos que practicarlo. Amén. Josué capítulo 1 versículo 8 es otro consejo. Si alguien va a emprender un negocio o va a hacer algo en su vida, una nueva etapa, como ya te casaste, cualquier etapa que estés viviendo ahora, ya sea de tu adolescencia, juventud, la etapa que sea o ya sea negocio, es importante que tomes en cuenta este otro consejo que es versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá bien. Este es el segundo consejo. Hay muchos consejos, pero quiero darte solamente 3 ahora. Ya hablamos acerca del que tienes que aprenderlo, tienes que enseñarlo a tus hijos y estar meditando con ellos en el camino, en la casa, antes de levantarse, antes de dormirse, y prácticamente tienes que tomarla en cuenta en todo momento. Y ahora en este versículo 8 dice: no te apartes ¿qué? Ni a diestra ni a siniestra, sino que lo pongas en práctica, y lo que vas a lograr es hacer prosperar tu camino. Cualquier etapa que estés viviendo, la palabra de Dios debería ser ¿qué? El fundamento, el principio de aquello que has de emprender, llámese como se llame. Dios va a respaldar su palabra y traerás ¿qué? Prosperidad. Recuerda que prosperidad no es tener las bolsas llenas. Prosperidad es tener la bendición y la dicha de Dios en nuestras vidas. Tercer consejo, Salmos capítulo 1, versículo 2. Amén. Salmos capítulo 1, versículo 2 dice de esta manera: sino que la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿En qué debería estar nuestra delicia? En la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra del Señor. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios debe ser ¿qué? El fundamento de tu vida. Cuando tú tomas en cuenta la palabra de Dios, prácticamente vas a lograr ¿qué? Prosperidad, como dice la última parte del versículo 3, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estados Unidos por mucho tiempo tomó la Biblia como el fundamento. Cada ocasión que iban a iniciar una clase secular, ya sea primaria, secundaria, prácticamente ellos tomaban un tiempo para leer la palabra de Dios. Y mientras Estados Unidos, la Biblia fue su fundamento, llegó a ser una potencia mundial. Cuando ellos descartan, hasta aún en sus billetes decía que gracias a Dios. Esa leyenda lo traía los billetes, los dólares, traía esa leyenda que decía que gracias a Dios, ¿sí? Y también la Biblia era fundamental en la vida de ellos, y hablando de primaria y secundaria, era algo que tenían que hacer antes de iniciar, y lograron ser prácticamente líderes a nivel mundial. Vamos a continuar. Sé que el tiempo me ha ganado, así que aguántenme tantito porque voy todavía a la mitad. 1000 disculpas por adelantado, ¿sí? Y prácticamente la Biblia, ¿sí? Normalmente no vamos a encontrar, si alguien me ayuda por favor, ¿sí? Aquí en la portada o en la pasta de mi Biblia prácticamente dice que Biblia, la mía dice Biblia del ministro, pero esta palabra Biblia que está aquí, ¿sí? Prácticamente esa palabra tiene un significado. Esa palabra no la vamos a encontrar dentro de las hojas de la Biblia.
¿Sí? Entonces, pastor, ¿por qué está ahí? Porque prácticamente su significado de esta palabra es que biblios, viene de la palabra griega biblios, que significa biblioteca, conjunto de libros. Voy a pedir de favor aquí a mi hermano Luis para que me ayude en este momento y prácticamente antes que la abra, ¿sí? Esto realmente en el pueblo judío lo tienen en las sinagogas. ¿Sí? En el principio prácticamente las Biblias no las tenían en casa, ¿sí? Sino solamente en las sinagogas existían y prácticamente las primeras tres Biblias, los tres materiales que fue escrita la Biblia prácticamente fue el papiro. Uno de ellos fue ¿cuál? El papiro. Y acá tengo por acá lo más parecido, esto es se adquirió en Israel y este papel que tengo acá prácticamente es lo más parecido al papiro. Si se dan cuenta es como una hoja, ¿sí? De un árbol prácticamente, y en esa hoja de papiro escribía, ¿sí? Para que alguien me entienda, es como que si fuera la hoja del plátano, ¿sí? Y prácticamente tú escribes, ya sea con qué, con un clavito o con un lápiz, tú escribes, ¿sí? Y prácticamente se marca lo que tú escribes y después de que se marcaba en las hojas de papiro, las colgaban y se secaban y quedaba impregnado, ¿sí? Las letras y de esa manera ellos podían, los primeros escritos fue que en papel de papiro y prácticamente ellos lo doblaban de esta manera, ¿sí? Como que si fuera un tamal, lo doblaban y le ponían una cinta de cuero. Y son las primeras Biblias que fueron escritas. ¿En qué material? En el material de papiro. Después de ello, hay otros dos materiales más, ¿sí? Y que primero fueron los rollos. También los rollos prácticamente ya eran otros materiales, eran piel de animales, ¿sí? Y prácticamente de esta forma ellos lo enrollaban, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? Si ustedes han ido a las sinagogas del pueblo de Israel, de los judíos, prácticamente te vas a dar cuenta que los niños están dentro de esas sinagogas, los varoncitos, ¿sí? Y normalmente, ¿sí? Ayúdame Luisito, necesito abrir la biblioteca o la sinagoga y prácticamente ese niño de 8, 9 o 10 años, prácticamente su trabajo de este niño es sacar de esa biblioteca, ¿sí? Sacar los pergaminos o los rollos que vienen en fundas como que si fuera tela de terciopelo, ¿sí? Para que alguien me pueda entender lo que quiero decir, prácticamente sacaban los rollos y vienen en fundas. Entonces el niño con mucha reverencia sacaba el rollo y se iba a donde estaba el anciano, ¿sí? Que iba a leer las Sagradas Escrituras y prácticamente se lo entregaba en sus manos. ¿Qué hacía el anciano? Sacaba el rollo, lo estaba leyendo, pero el niño tenía que estar ahí parado al lado del anciano que estaba leyendo ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Sí, amén. Entonces prácticamente el niño estaba al pendiente. Cuando el anciano terminaba prácticamente de leer ese rollo o ese pergamino, entonces el niño lo volvía a enrollar con tanta reverencia. Por eso los varoncitos, niños, prácticamente desde muy pequeños ya tenían que estar en las sinagogas porque ellos tenían que relacionarse con la palabra de Dios. Entonces el niño lo volvía a enrollar, lo metía en su fundita de tela de terciopelo y prácticamente lo volvía a llevar al lugar para ponerlo en su lugar. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Entonces estamos hablando ya de dos materiales. Voy a pedir de favor a mi hermano Luis que ahora me ayude a el siguiente material, que es los pergaminos. Y ya eso fue lo más común, ¿sí? Y prácticamente, vente un poquito más para acá, ¿sí? Los pergaminos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aún su mesita que los escribas que están constantemente con el acercamiento a las Biblias, ¿sí? Prácticamente tienen una mesa, permítemelo tantito, ¿sí?
permítanmelo tantito, y prácticamente tiene una mesa como si fuera una butaca de escuela y lo tienen así, porque pasan todo el día leyendo las Sagradas Escrituras. Para mí esto es ¿qué? Un pergamino. Ya mencioné de uno de los materiales que es ¿qué? El papiro, que es prácticamente la hoja de un árbol. ¿Sí? Cuando hablé de los rollos, prácticamente podrían ser pieles de animales que se escribían ellos. Después surgieron prácticamente los rollos, que podría ser papel resistente, donde se podían escribir prácticamente las Sagradas Escrituras. Y prácticamente voy a voltearme ahora para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y en este caso, aquí tengo el libro de Isaías. ¿Sí? A mí me sorprende, y voy a aprovechar este momento. Ustedes recordarán la cita bíblica donde habla acerca de que Felipe fue transportado por el Espíritu Santo al lado del carruaje de Felipe, no, perdón, del eunuco, ¿sí? Y el eunuco estaba leyendo, ¿sí? Prácticamente uno de los pergaminos o de los rollos, y estaba leyendo el libro de Isaías. Lo más sorprendente es ¿qué hacía el eunuco con un pergamino o con un rollo en sus manos, si nadie los podía sacar de las sinagogas? Se cree que él tenía oportunidad de hacerlo porque el eunuco era un servidor del rey. Él trabajaba en el palacio y prácticamente este rollo, ¿sí? Él lo iba leyendo, y sorpresa para todos. ¿Por qué? Porque realmente era raro. Pero sin embargo, el eunuco, no sé si tenía privilegios, lo había sacado a escondidas o quién sabe. Pero las Sagradas Escrituras dice que el eunuco iba leyendo un libro del rollo que prácticamente tiene que ver con ¿qué? Con el libro del profeta Isaías. Gracias, Luisito. ¿Sí? Vamos avanzando. ¿Sí? También prácticamente cuando querían destruir a los judíos, ellos hicieron, ¿cómo pudieron ellos esconder las Sagradas Escrituras? ¿Sí? Y es en las montañas o en las grutas de Qumran donde los judíos, antes de ser atacados, trataron de guardar las Escrituras. Aquí tengo un rollito que tiene que ver con una réplica de lo que prácticamente viene siendo ¿qué? Las Sagradas Escrituras. No le van a entender porque está en hebreo, ¿sí? Y prácticamente ellos, también recordemos que la escritura de ellos es diferente. Si aparte que está en hebreo, ellos escriben, normalmente nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿estoy bien? ¿Sí? Ellos escriben al revés, ¿sí? De derecha a izquierda. Entonces prácticamente esto ellos lo guardaron cuando fueron atacados y los fueron a esconder a las montañas o a las grutas de Qumran. Es una grande historia. Prácticamente ellos enrollaron prácticamente los rollos o los pergaminos o las hojas de papiro, y prácticamente lo hicieron en un rollito y la guardaron en tinajas. Tinajas que ese barro con la que eran hechas estas tinajas lograron conservar prácticamente las Sagradas Escrituras intactas, porque pasaron muchos años, ¿sí? Y ahí las escondieron. No sé si logran ver detrás de mí. Ahí está, me voy a hacer un ladito, porque ahí están, en esas imágenes están prácticamente, ¿sí? Estas son las cuevas o las grutas o las montañas de Qumran, y ahí en esos huecos fueron escondidas estas prácticamente jarras, ¿sí? ¿Quién las encontró? Se cree que iba un pastor cuidando a sus ovejas y extravió algunas, no las encontraba. Y les empezaba a gritar y no las encontraba. Y lo que ellos hacían era agarrar piedritas y aventarlas para ver si golpeaban a una y pudiera producir un sonido. Su sorpresa de este pastor fue que cuando avienta esta piedra a esta cuevita que se ve acá, se escucha el sonar de una vasija. Y le llamó la atención. Volvió a agarrar otra piedra y la volvió a lanzar. Y su sorpresa fue que volvió a sonar en forma
de una vasija. Le llamó la atención, se acercó y su sorpresa fue que él descubrió y encontró prácticamente los rollos de la Biblia conservados intactamente en esas tinajas, que prácticamente su barro tiene que ver con un material que pudo conservar. Este barro o esta tinaja tenía prácticamente, producía la temperatura para que esos rollos no se pudrieran y pudieran mantenerse, ¿qué? Intactos. En ese mismo lugar se encuentra la biblioteca de lo que es donde están las Sagradas Escrituras. De tal manera que esa biblioteca tiene forma de una vasija enorme, porque es una biblioteca. ¿Sí? Tiene también la formita de esta tapita, tiene esa biblioteca. Y ahí conservan los originales de la palabra del Señor. Sí, aquí tengo otra más pequeñita, ¿sí? Y también de la misma manera trae su pergamino, su rollo, ¿sí? O podría ser papiro, que prácticamente estaba en estas dos tinajas. Amén. Vamos avanzando, ¿verdad que está interesante? Ya nos pasamos, yo no sé a qué hora vayamos a terminar, pero espero que nos tengan tantita paciencia, ¿sí? Gracias a Dios. Recordemos que las Sagradas Escrituras utilizaron o fueron 40 ancianos prácticamente que se dieron a la tarea de volver a recopilar todo lo que era la Biblia, todos los escritos, todos los originales, y prácticamente ellos empezaron a darle forma. Y cuando ellos empiezan a darle forma prácticamente a los originales, poniéndoles un orden, ¿sí? Y prácticamente lograron escoger 66 libros, ¿sí? Que son los que componen la palabra de Dios, ¿sí? De hace ratos teníamos tapada la Biblia, ahora ya la destapé, y prácticamente Biblia significa, viene de la palabra del griego biblios, que significa biblioteca, y biblioteca significa conjunto ¿de qué? De libros. Nuestra Biblia prácticamente ahora la tenemos muy fácilmente, ayúdame por favor ahí Luisito, sin problemas. Aquí está nuestra biblioteca y la andamos cargando sin problemas. Algunos hasta en el celular lo tenemos. Pero prácticamente, realmente Biblia significa ¿qué? Biblioteca, conjunto de libros, que prácticamente ¿cuántos son? 66 libros. Es importante que nosotros tengamos noción de todo lo que contiene la palabra de Dios, porque ese es nuestro fundamento. Nosotros no nos dejamos guiar por un líder, nos dejamos guiar. Nuestro líder es ¿qué? La palabra de Dios, que viene siendo la biblioteca de 66 libros que se nos fue dejada para nosotros. Pastor, pero la Biblia tradicional tiene 7 libros más, que vendrían siendo 73. 66 y 7 nos da 73. La Biblia tradicional tiene 73 libros, que prácticamente nosotros lo mencionamos, o así se reconoce. Prácticamente tú lo investigas en internet y te va a dar, busca ahí los 7 libros apócrifos, y prácticamente te darán esos 7 libros que contiene la Biblia tradicional. ¿Cuáles son esos 7 libros? Baruch, Tobías, Sabiduría, Judith, Eclesiásticos, Macabeos, primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Son 7 libros. ¿Por qué se le llaman apócrifos? Porque no tuvieron los suficientes fundamentos como para poder tener la certeza de que eran libros íntegros. Por lo tanto, como había duda en ellos, no los pudieron incluir en lo que es la Biblia. ¿Sí? La iglesia tradicional dice es que ustedes, su Biblia está incompleta, y la nuestra es la completa. ¿Sí? Y parece que por ahí entramos en discusión. No vamos a entrar en discusión. Tú quieres usar esa Biblia, puedes hacerlo, porque es también palabra del Señor. Y si hay una Biblia más apegada a la traducción original, prácticamente es la Biblia universal o la Biblia tradicional. ¿Sí? Donde habla más acerca de la idolatría es la Biblia tradicional. Por eso a veces digo, no les conviene mucho tener esos versículos. Una de las profecías más importantes que deberíamos tomar en cuenta está en el libro de Macabeos. Nosotros no tenemos problema. Más bien los podemos leer sin problemas.
Más bien ahí encontramos muchas enseñanzas. Ahí también en la Biblia, donde están esos 7 libros apócrifos, nos habla mucho de cómo es acerca de la mentira de lo que es 2 de noviembre. ¿Sí? ¿Cuál es la fiesta del 2 de noviembre? ¿Alguien me puede recordar? Día de Muertos, de los altares y todo eso. Ahí aparece. Pero aparece el descubrimiento de esa gran mentira, de esa gran falsedad, cómo esos hombres trataban de engañar a todo el pueblo a través de esas fiestas. Ahí también en los libros apócrifos lo tiene. Por eso yo digo que a nosotros no nos afecta en nada. Al contrario, podemos aprender mucho de esos libros. Pero el que lo tenga la iglesia tradicional, sí les afecta demasiado, porque ahí descubrimos muchas cosas que no deberíamos practicar. En la misma Biblia católica o la Biblia tradicional, en el libro de Éxodo, nos menciona y lo dice todavía mucho más fuerte. Y voy a pedir de favor a mi hermano Edgar que corra a la oficina y me traiga la Biblia tradicional. Yo tengo una donde realmente prácticamente habla mucho más fuerte de lo que hoy podemos en nuestra Biblia. Lo habla más suavecito. En la Biblia tradicional lo habla más golpeado. Así que no muy les conviene. Voy a avanzar mientras me hacen favor de traerme. Y también si me trae la Biblia de los TJs también sería bueno tenerla acá, ¿verdad? Y prácticamente entonces son ¿cuántos libros dijimos, Luisito? 66 libros, 39 del Nuevo Testamento y 27 del Antiguo Testamento, 39 y 27 del Nuevo. 39 del Antiguo y 27 ¿qué? Del Nuevo. Cada libro o cada testamento tiene sus divisiones. En el caso del Antiguo Testamento tiene 5 divisiones. ¿Cuáles son? El Pentateuco, los libros históricos. Voy a irme más despacio para que me ayuden por ahí con la cámara. Vuelvo a repetir, vamos de nuevo. Pentateuco son estos libros, estos 5 libros. ¿Sí? Los libros históricos son 12, que son de estos de color verde. Después seguimos con los libros poéticos, que son estos que tienen un color rosita. ¿Sí? Después siguen los profetas mayores, que son ¿cuántos? 5. Perfecto. Después vamos con los profetas menores, que prácticamente son 12. Vuelvo a repetirlo, el Pentateuco tiene 5, los libros históricos tiene 12, los poéticos tiene 5, los profetas mayores tiene 5 y los profetas menores tiene 12, que en su total me da 39 libros. ¿Por qué son testamentos? ¿Por qué le llamamos testamento? Porque prácticamente es algo que es un regalo grandísimo, dice la palabra que es oro refinado. Esta palabra de Dios se le compara como ¿qué? Como oro refinado para sus hijos. Es un testamento, es un regalo, es una propiedad que tu padre te ha dejado. Y en este caso, Dios Padre, que es el que inspiró la palabra del Señor, nos los ha delegado para nuestras vidas. Por ahí, ayúdame a seguir tomando el tiempo, no me vaya a pasar demasiado. Ya me pasé, pero no demasiado, quiero pasarme. Una vez más, el Pentateuco son ¿cuántos libros? 5. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Aquí voy a sacar el primer libro, ¿sí? del Pentateuco. ¿Sí? Y gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Edgar y por todos los muchachos y muchachas que estuvieron apoyándonos. Y en prácticamente me hizo favor mi hermano Edgar de escribir 2 versículos sobresalientes del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Aprovecho, por ahí me van a traer la Biblia de los testigos de Jehová, y prácticamente en este versículo ellos hicieron una modificación. Ellos no conocen al Espíritu Santo como nosotros, como el Espíritu de Dios. Ellos lo conocen como ¿qué? Como una energía, como una fuerza de energía. ¿Sí? Y en esa porción ellos cambian esos versículos porque no reconocen al Espíritu Santo como la tercera persona de la Divina Trinidad.
De tal manera que su Biblia de ellos, en Génesis capítulo 1, prácticamente versículo 1 y 2, hay esas modificaciones. Lo manejan como ¿qué? Como una fuerza de energía. ¿Sí? Entonces prácticamente estoy hablando de que tenemos ¿qué? 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los 12 libros, ¿cuáles son? Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Estos son los libros históricos. Decimos que son libros porque no son cartas. Los del Nuevo Testamento son cartas y por lo tanto, como son libros, los mencionamos de esta manera: primero y segundo de Samuel. Ahora vamos prácticamente a donde están los poéticos. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los 5 libros que corresponden a prácticamente la división de los poéticos. Después siguen los 5 libros que tienen que ver con los profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas ¿qué? Mayores. Prácticamente, pastor, ¿por qué hay profetas mayores y profetas menores? Porque prácticamente en el caso de los 5 profetas mayores, sus libros son más extensos. ¿Sí? Prácticamente es por eso. En el caso de los profetas menores, prácticamente ellos escribieron menos y por eso se les llama profetas menores y profetas mayores. ¿Cuáles son los profetas mayores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 12 libros prácticamente de la división de los profetas menores. Ahora vamos a ir prácticamente al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos ¿a quién? A los evangelios. Son 5 divisiones. Evangelios, el libro histórico, las cartas paulinas y las cartas generales y el libro de Revelación. ¿Cuántas divisiones? 5. Vuelvo a repetirlas: evangelios, histórico, cartas paulinas, cartas generales y el libro de Revelación, que es Apocalipsis. ¿Cuáles son los de los evangelios? Es según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. 4 evangelios de los apóstoles. Después vamos con el libro de la historia. Y es ahí histórico, solamente es uno, y es el libro de ¿qué? De Hechos. Este es el único libro que hasta el día de hoy se sigue escribiendo. Hasta el día de hoy se sigue escribiendo los hechos de lo que Dios está haciendo con sus hijos. Tú eres parte del libro de Hechos. Amén. Porque aquí marca la historia de la iglesia y se refiere todavía hasta la del día de hoy. Es el único libro que hasta el día de hoy se sigue ¿qué? Escribiendo. Amén. Después vamos con las cartas paulinas, que son Romanos, primera y segunda. Ahora sí mencionamos primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filimón. ¿Cuántas son? 13. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartas paulinas. Después de ahí nos vamos con las cartas generales. ¿Cuáles son? Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y Judas. ¿Cuántos son? 8. ¿Sí? Y por último tenemos el libro de Revelación, que viene siendo el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Está en la parte de hasta abajo. Ahí está el libro de Apocalipsis. Entonces, prácticamente estos son los 66 libros que contienen nuestra Biblia, que prácticamente es nuestro fundamento a seguir, la palabra del Señor. Gracias a Dios ya tengo acá la Biblia, ¿sí? Había otra, pero esta es la Biblia tradicional, que es esta. Y solamente para que ustedes vean, voy a leer Éxodo capítulo 20. Ya estoy aquí en Éxodo 20, ¿sí? Y voy a ayúdame a buscar Éxodo 20 también acá, hijo, para que lo podamos comparar. Estoy en una Biblia tradicional, ¿sí? Yo lo utilizo mucho porque a veces creemos que son Biblias diferentes, pero realmente no. Sí, es la forma de traducirla sí cambia, pero prácticamente realmente es lo mismo
¿sí? Más bien esta todavía es muy apegada, la voy a cerrar para que podamos ver la portada, y prácticamente esta es la Biblia que yo tengo, que es la Biblia tradicional. Y voy a leer los versos primeros. Entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. En este libro, en esta Biblia que estoy leyendo, vuelvo a repetir, es de la Biblia tradicional. No tengas otros dioses fuera de mí. Así lo dice. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir porque es la Biblia católica o la Biblia tradicional. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Jehová tu Dios, o Yahvé dice acá, soy un Dios que celoso. Yo castigo a hijos, a nietos, a bisnietos por la maldad de los padres cuando se rebelan contra ti. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con ellos que me aman y observan mis mandamientos. Palabra de Dios. ¿Sí? Aquí habla más claro. Ahora cambiemos de Biblia, Luisito. Éxodo capítulo 20 dice de esta manera, la Biblia de nosotros: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Sí? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra de Dios. Así que prácticamente, sí, aquí tengo una Biblia, pero esta es de la Iglesia Universal, sí, pero hay otra Biblia que tengo por ahí que tiene que hablar de los testigos de Jehová, y también en el caso de la Biblia de los testigos de Jehová lo que cambian son los versículos, son los mismos capítulos, pero ellos han cambiado los versículos cuando habla acerca del Espíritu Santo. En el caso de la Biblia de los mormones es una Biblia normal como la nuestra, solamente que para ellos la Biblia es algo secundario, ¿sí? Tienen que leer primeramente, no tienen derecho de leer la Biblia sin antes haber leído primero el libro del Mormón. ¿Sí? Después de que ya tuvieron la oportunidad de leer completamente el libro del Mormón, hasta entonces ellos tienen la oportunidad de poder leer las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Pues prácticamente ya mencionamos los 66 libros, ya vimos sus divisiones, ya vimos en cuántos idiomas. Los idiomas, eso no lo había mencionado, prácticamente los primeros escritos de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas, que es arameo, ¿sí? Hebreo y griego. Lo vuelvo a repetir, en 3 idiomas: arameo, hebreo y griego. 3 idiomas, 3 materiales, que es papiro, que es rollo y que es pergamino. ¿Sí? 40 ancianos se dieron a la tarea para poder prácticamente o darle una, ¿cómo se le puede decir? Una formación, o ayúdenme qué palabra se puede utilizar, un orden, ¿sí? Prácticamente a todos los libros, para que de esa manera podamos tener ahora nosotros nuestra Biblia de esta manera. Amén. Más o menos se llevaron 1600 años en recopilar y escribir prácticamente las Sagradas Escrituras. Hemos mencionado que esta Biblia contiene una historia que tiene que ver con 6000 años, 4000 años del Antiguo Testamento y 2000 años prácticamente del Nuevo Testamento. 6000 años. Por eso esta Biblia prácticamente habla de todos los temas que ustedes quieran hablar. También por ahí mencionamos los libros apócrifos. Esta es que la palabra de Dios. Estuvimos viendo los simbolismos y prácticamente hoy pudimos ver que la Biblia es que lámpara, que también es que fuego, que también es que martillo. Ay Dios, martillo. Y después vimos también que es espada. Y después de espada vimos que es que como miel. Después de miel enseñamos que era como pan. Después como semilla y después como leche. Y prácticamente al último fue como luz.
Es prácticamente, hoy vimos todos los simbolismos de lo que la Biblia prácticamente es en nuestras vidas. Ojalá y esta enseñanza haya servido de mucha utilidad para cada uno de los que hoy nos están viendo. Y prácticamente, vuelvo a repetir, agosto es el mes de la Biblia y no queríamos pasar por alto esto que es tan importante para la vida del cristiano. Este es nuestro líder, este es nuestro instructivo, para que cada uno de nosotros podamos buscar en ella la vida eterna, escudriñar las escrituras, porque en ellos encontrarás ¿qué? Vida eterna. ¿Sí? Termino con esta reflexión, voy a cerrar, no, así que se quede mejor, ¿verdad? Prácticamente, y quiero terminar con esta anécdota que sin duda alguna para mí fue una bendición bien especial. ¿Sí? Ustedes tal vez ubican, creo que no tengo aquí un Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿verdad? Ese Nuevo Testamento, prácticamente este ministerio de los Gedeones reparten millones y millones a nivel mundial. Todo el tiempo ellos están regalando estos Nuevos Testamentos color azul, ¿sí? Y en la parte de abajo menciona que son los Gedeones. ¿Quiénes son los Gedeones? Un ministerio de empresarios, de hombres empresarios que invierten su dinero para poder imprimir Nuevos Testamentos que tienen que ver prácticamente con el llevar el evangelio, ya sea a las escuelas, ya sea prácticamente a las primarias, a las secundarias. Tal vez ustedes lo han visto. Y este Nuevo Testamento ellos lo utilizan mucho. Van con los militares, van a los hospitales, a los hoteles, y ahí lo mantienen. Y en eso hay una experiencia que hoy quiero compartir con ustedes. Ese Nuevo Testamento una ocasión llegó a la casa. Alguien se lo regaló en la calle. Esta persona lo llevó a su casa y no le dio importancia y lo dejó en la cocina. Y prácticamente la mujer que se dedicaba a hacer la comida, que es la sirvienta, prácticamente también lo vio, pero lo único que hizo fue hacerlo a un lado y siguió cocinando. ¿Sí? En eso ella tuvo un descuido. Ella había hecho de comer mole de olla. Sé que a algunos ya se les antojó con este friecito. Y esta mujer se descuidó y tiró ese mole de olla y bañó con ese mole de olla el librito. Digo, pues prácticamente se echó ¿qué? A perder. ¿Qué hizo esta mujer? Agarró el Nuevo Testamento que estaba empapado del caldo de mole de olla y lo echó en una bolsa de basura. Llegó la hora que tuvieron que sacar la basura y ponerlo en la esquina para esperar el camión de la basura. El perro llegó y empezó a oler, a olfatear. ¿Y qué fue lo que olió? Mole de olla. Empezó a romper la bolsa de tal manera que su olfato, ¿sí?, y su hocico lo llevaron a donde estaba aquel Nuevo Testamento bañado de mole de olla. El perro, creyendo que era una carne de res o una pieza de pollo, lo agarró y salió corriendo. Y cuando iba en la calle, cruzándola, prácticamente un borrachito que andaba por esos rumbos, cayéndose de borracho, lo quedó viendo y dijo: ¿qué estoy viendo? ¿A poco los perros ya leen? Cuando lo vio de esa manera, trató de quererse detener tantito para poder verlo, y realmente el perro llevaba un Nuevo Testamento bañado de mole de olla en su hocico. Aquel borracho se agachó, tomó una piedra y se la aventó. Logró pegarle de tal manera que a la hora de ladrar el perro soltó ese Nuevo Testamento que estaba bañado de mole de olla. El borrachito llegó, lo agarró, se sentó en la banqueta y le llamó la atención ese librito. Este hombre alcohólico empezó a leer. Y lo primero que leyó fue Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y prácticamente a través del Espíritu Santo, cuando él estaba leyendo, empezó a llorar. Algo había pasado. El Espíritu Santo había logrado penetrar, como dijimos hace unos momentos, como una espada,
como un martillo que golpeó su corazón y prácticamente fue el impactado, redarguido por el Espíritu Santo, y él empezó a llorar y él no sabía qué estaba pasando. Solamente sabía que ese librito que el perro llevaba en su hocico había provocado algo que nunca antes él había experimentado, y era empezar a llorar. Pero cuando él estaba llorando también vino una paz a su corazón. Se levantó, se fue a su casa. Llegando a su casa, tamboreó la puerta. Inmediatamente ahí estaba la mamá, la esposa, con sus pequeños, sus 2 hijos. Estaba costurando. Cuando escucharon la puerta, le dijo: hijo, por favor, abre la puerta. Cuando el niño iba a abrir la puerta, primero se asomó en la ventana, y cuando se dio cuenta era su padre, que estaba alcoholizado. Dijo: mamá, yo no puedo abrirle, es mi papá y viene tomado una vez más. Estos niños tenían miedo de abrirle porque el primero que le abría era el primero que golpeaba. De tal manera que los niños no quisieron abrirle, más bien lo que hicieron fue aprovechar el tiempo para irse a esconder debajo de la cama, porque cada ocasión que este hombre llegaba a su casa era para golpearlos. Cuando se dio cuenta la mujer, los niños se habían escondido porque le tenían miedo a su padre para que no lo golpeara. Aquella madre se tuvo que levantar, aquella mujer, aquella esposa se levantó y ya sabía qué hacer. De tal manera que abrió la puerta, y después de abrir la puerta, ella se agachó para que lo golpeara su esposo. Cuando ella está esperando que su esposo la golpee, porque vuelvo a repetir, el que abría la puerta era el primero que golpeaba. Su sorpresa de aquella mujer que se agachó fue que no llegó un golpe sobre su cuerpo, sino más bien escuchó que había un hombre que estaba llorando, y ese era su esposo. Cuando ella se dio cuenta que su esposo estaba llorando, dijo: no puede ser posible, a este ya lo golpearon, a este ya le hicieron algo. Inmediatamente se enderezó y dijo: ¿dónde te golpearon? ¿En qué parte estás herido? Y trataba de buscarle la herida porque su esposo no podía controlarse, porque sus lágrimas, su llanto era demasiado. De tal manera que su esposa, después de no encontrar una herida en su cuerpo, lo tomó y lo llevó a la sala y le dijo: cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Y no puedes parar de llorar. Y él sacó ese librito y le dijo: mujer, este librito me hizo llorar. Yo leí esta porción de la palabra de Juan capítulo 3 versículo 16. Y la sorpresa de esta mujer que lo empezó a leer, también el Espíritu Santo tocó su vida y empezó a derramar sus lágrimas. Algo estaba pasando en esa pareja, en ese matrimonio. Los niños que se habían metido debajo de la cama dijeron: mi papá ya golpeó a mi mamá, porque ya está llorando. Y le dijo la niña a su hermanito: sal tú primero. No, tú primero. No les quedó de otra más que dijo: salgamos los dos. Y de la misma manera se acercó con su mamá y le dijo: mamá, ¿dónde te pegó mi padre? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Por qué estás llorando? Te golpeó demasiado. Y la mujer, la esposa, la madre, cayó de rodillas. Juntamente con su esposo cayeron de rodillas. Y ese día, esta palabra de Dios trajo vida y paz a esa familia. Porque a cualquier rincón que llegue esta palabra, a cualquier vida, por muy dura que sea, la palabra sigue siendo viva y eficaz, que hace reflexionar hasta el más duro corazón. Y de esa manera, aquel día, esa familia llegaron a los pies de Cristo. Es esta palabra de Dios que cuando te sientes solo, tú la lees y sientes que Él está ahí contigo. Cuando no sabes qué hacer con aquel problema, tú la abres y ahí encuentras el mejor consejo. ¿Cuántas gentes
está a punto de suicidarse. Y después de leer de este libro, hay algo que las hace entender que no es la mejor solución. Hay un testimonio de aquel hombre que estaba en la cárcel. Alguien le regaló una Biblia. Su Biblia era hoja prácticamente de cebolla, así se le menciona. Es una hoja de la Biblia que es muy delgadita. Y cuando él la recibió dijo: wow, no hay mejor cosa que me hayan regalado, porque esta hoja es la hoja ideal para hacer mis cigarros de marihuana, mis carrufos de marihuana. Y prácticamente le empezó con Génesis capítulo 1, la arrancaba, le ponía su marihuana y se empezaba a fumar. Y así lo hizo con el capítulo 2, con el capítulo 3. Terminó el libro de Génesis, terminó el libro de Éxodo. Algo sucedió cuando llegó hasta la hoja de Juan capítulo 3, versículo 16. Este hombre testifica que cuando llegó a esa parte y él iba a arrancar la hoja para hacerse un carrufo de marihuana, algo sucedió y no lo pudo romper. De esa hoja salió una luz resplandeciente. Y de la misma manera como aquel matrimonio, el Espíritu Santo tocó su vida y ese día tuvo un encuentro con Jesús. No es un libro más, es la palabra de Dios. Y dice la palabra que jamás regresa vacía, que a donde llega hará eco y prácticamente la presencia de Dios ha de glorificarse. Inclina tu rostro y oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad, esta enseñanza. Gracias, Espíritu de Dios. Permite, Señor, que esta palabra, que las Sagradas Escrituras, Señor, podamos atesorarla en nuestras vidas. Que podamos hacer buen uso de ella. No solamente para tener un conocimiento, sino prácticamente para poder realmente ser, Señor, nuestra guía y nuestro instructivo de vida. Ayúdanos, oh Dios, a ponerla en práctica, a compartirla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y que sea la palabra, Dios, que haga eco en cada corazón. Por favor, Espíritu Santo, gracias. Y que este mes que recordamos la Biblia, Señor, no solamente sea este mes, sino sea todos los días, que la palabra de Dios haga eco en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de este su programa Altar Familiar. Mañana tenemos un programa más, una palabra más, una oportunidad más de poder reflexionar en las manos del Señor. Así que te motivo para que mañana juntos podamos disfrutar de un programa más de Altar Familiar. Saludamos a todos los que se lograron conectar en esta transmisión. Dios les bendiga y que la bendición de Dios reine sobre sus vidas. Nos vemos mañana 7 de la noche en una vez más en su programa Altar Familiar. Bendiciones a todos.